Bienvenidos a los Diálogos IT. Hoy hablamos de tecnología con Luis Peñas, él es director de sistemas de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Luis, la Orden se creó hace más de 500 años, en España tenéis 80 centros, atendéis a casi 2 millones de personas al año. Cuéntanos un poco más sobre esta institución, cuáles son sus dimensiones. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios nace hace 500 años en la ciudad de Granada, la funda San Juan de Dios y es una institución sanitaria privada sin ánimo de lucro perteneciente a la Iglesia en la que nos dedicamos a ayudar a la persona vulnerable, a hacer que esa vulnerabilidad que existe en el mundo sea un poco más humana, sea un poco mejor tratada y que se puedan sentir mejor atendidos. En ese contexto, en España, tenemos, como bien habías dicho, cerca de 80 centros, más de 15.500 empleados, atendemos a cerca de 2 millones de personas al año y nos dividimos por ámbitos de actuación. Es decir, existen muchas vulnerabilidades en la sociedad y intentamos que por ámbitos esa vulnerabilidad sea más sobrellevable. Tenemos centros en ámbitos de hospitales médico-quirúrgicos, discapacidad intelectual, residencia de ancianos, un hospital médico-quirúrgico muy particular dedicado a niños en Barcelona, un hospital médico infantil, escuelas de formación profesional, escuelas universitarias, centros de educación especial, centros especiales de empleo. Bueno, nos dedicamos a ayudar a cualquier persona que necesite ayuda. De hecho, nosotros estamos para ayudar allá donde se nos llame. En ese contexto intentamos que la sociedad española nos vea siempre como algo que está ahí para ayudarles. Hablemos de digitalización. ¿Cómo de importante es para la Orden esta digitalización? Y no solamente para el funcionamiento de la Orden, y también para esos servicios que vosotros estáis prestando y comentabas ahora. Claro, a día de hoy la asistencia sanitaria no se puede entender sin la digitalización, es decir, al igual que tenemos que cumplir requisitos con nuestros pacientes, tenemos que cumplir requisitos con nuestros profesionales, tenemos que cumplir requisitos con la administración, requisitos legales, hay cada día más legislación a cumplir o más tratar con más mimo a los pacientes. La digitalización está tan en el día a día que a día de hoy no podemos entender un hospital o una escuela universitaria sin que todo esté digitalizado, desde los procesos asistenciales en la que la tecnología ayuda a saber qué fármacos tenemos que poner a unos pacientes, hasta en el mundo de la educación, en el que cualquier alumno que quiere formarse no entiende la formación a día de hoy sin las tecnologías IT, con lo cual estamos tan implantados. Incluso cuando hablamos de la discapacidad intelectual, las tecnologías ayudan en muchos sentidos a que ellos puedan aprender de una forma diferente y puedan sentirse más integrados en la sociedad, que a fin de cuentas donde se tienen que desenvolver. Con lo cual es el 100% de nuestros centros, el 100% de nuestra actividad, las tecnologías de información están muy enraigadas en el día a día. Háblanos de vuestro plan de digitalización, de qué pasos estáis dando y qué tecnologías están apoyándolo. Nosotros, gracias a Dios, la digitalización en la Orden tiene un recorrido de muchísimos años. Te mentiría si te dijese que no menos de 30 o 40 años, con lo cual nosotros no estamos inmersos en un proceso de digitalización, porque lo que tenemos ya lo tenemos y está bien hecho. Con lo cual, lo único que hacemos es adecuar el día a día de nuestra asistencia a las nuevas tecnologías que van saliendo, que nos pueden ayudar, no a quitar procesos manuales por procesos digitales, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos muy enfocados a estar en el mercado buscando esas nuevas tecnologías basadas en las que tenemos, que nos puedan ayudar a ser más cercanos a los pacientes y a ser más eficientes en el día a día con nuestros profesionales. Háblanos también un poquito de vuestra organización, ¿no? Que ha cambiado recientemente, cómo estabais estructurados a nivel de Orden y qué impacto ha tenido también esto en la organización de IT. Cuando hablamos de San Juan de Dios tenemos que ponernos en contexto. Somos una institución con 500 años de historia. Sí que es verdad, y para esto la historia nos ayuda mucho, cuando se produce la desamortización de Mendizábal, y estas son las cosas que estudiamos en historia, pero que después realmente cuando estudias en tu contexto... Las traemos, ¿no? a la actualidad. A la actualidad, ¿no? Exactamente. Cuando tú estudias historia y puedes contrastar la historia que tenemos en la Casa Museo de San Juan de Dios en Granada con la historia que hemos estudiado cuando éramos niños, ves cómo realmente las cosas que estudias pasaron y cómo la gente cuando escribe a través de sus sentimientos, cómo sintieron los hermanos esa marcha de España a través de la desamortización de Mendizábal. Sea como fuere, hace 125 años
el Papa pidió a San Benito Menni que hiciese la refundación de la Orden en España, con lo cual Benito Menni volvió a España, empezó a comprar terrenos, empezamos a crecer, pero llega un momento en que el crecimiento es tan grande que tuvieron que conformarse provincias. Las provincias canónicas no son provincias como las entendemos en España, son agrupaciones geográficas, y en ese contexto se tuvieron que fundar 3 provincias, provincia de Castilla, provincia de Aragón y provincia bética. Y dentro de cada una de las provincias el crecimiento fue dispar. Cada una de las provincias empezó a tener centros, empezaron con muchos hospitales dedicados a atender la polio de los niños en su momento, esos hospitales tuvieron que cambiar cuando la polio fue erradicada, y todos de una manera o de otra se fueron amoldando a las nuevas necesidades de la sociedad en estos 125 años desde que se refundada la Orden en España. ¿Qué sucede hace pocos años? Hace pocos años los hermanos se dan cuenta que empieza a haber pocas vocaciones. Al haber pocas vocaciones, nosotros en cada una de nuestras casas, los hermanos en cada una de sus casas, tienen que tener una comunidad de hermanos, pero si no hay hermanos no se puede mantener la misión que a fin de cuentas para lo que están los hermanos, mantener la misión de San Juan de Dios, de atender a la persona vulnerable. Y deciden juntarse en una única provincia en España. Deciden que hubiese, en lugar de haber 3 provincias, deciden que haya solamente una. Durante 4 o 5 años nos pidieron a los colaboradores, que somos los que no somos hermanos, que trabajásemos en cómo se iba a producir esa unión, como le gusta llamarle, y no fusión, porque teníamos que crear una estructura nueva basándose en 3 estructuras con centros de más de 100 años, con lo cual no era fácil encajar tantas sensibilidades diferentes en una organización por encima que no existía. Partiendo de esa premisa, y al existir 3 organizaciones diferentes, cada una de ellas había crecido de manera diferente. En el contexto de los sistemas de información, la provincia bética tenía unos sistemas de información tremendamente cohesionados y centralizados, en la que existía la figura del director, que la ocupaba yo hasta hace 2 años. En la provincia de Castilla, algo similar, en que existía una dirección también en servicios centrales que proveía servicios a sus centros de una manera un poco menos cohesionada, pero parecida, y existía una directora. Y la provincia de Aragón, que es la provincia más grande que tenemos, porque engloba a los centros que tenemos en Aragón, las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Islas Baleares y Navarra, no tenían esa organización, no existían unos sistemas centrales tan fuertes como los que tenemos en las otras 2 provincias, con lo cual a nivel de sistemas de información existían 3 directores, San Joan de Déu en Barcelona, Sant Boi en Barcelona y Palma de Mallorca, en el que formaban una comisión en la que tomaban decisiones orientativas. Pasar de esas 3 realidades a tener una estructura superior, que solamente existe un director nacional y tiene que hacer confluir esas 3 realidades, obviamente no está siendo fácil, pero cualquier proceso, tanto profesional como en la vida, que se gestiona desde el cariño y desde la buena voluntad, hace que poco a poco vayamos confluyendo con las dificultades y las tensiones normales que este tipo de procesos llevan a cabo, pero vamos haciéndolo. A día de hoy estamos intentando, sin romper nada de lo que tenemos en los centros y las estructuras intermedias, que le hemos denominado unidades territoriales en lugar de provincias, estamos intentando, sin romper nada, aunar esfuerzos y sinergias. Y la dirección corporativa, en este caso mi posición, lo único que intenta es ayudarles a que ellos sean capaces de llegar a acuerdos que les beneficien a todos, más allá de que haya una dirección que mande y que imponga decisiones. ¿Estáis integrando también la TI, las tecnologías? Estamos integrando las TIs, pero desde este punto de vista no vamos a romper nada que esté funcionando bien, vamos a aprovechar lo mejor de cada uno de nosotros para exportarlo al resto de los centros. ¿Y un poco de qué manera estáis llevando a cabo esta integración? Esta integración, claro, vuelvo a lo mismo, son cerca de 100 años cada uno de los centros los que tienen mucho recorrido. Nuestro hospital pediátrico de referencia, que es hospital pediátrico de referencia en Europa y en el mundo, el hospital que tenemos, nuestro hospital de San Joan de Déu en Barcelona, su nivel de tecnificación, de digitalización es tan alto que no puedes pedirle a nuestra residencia de ancianos de Vigo que se amolde a eso. Con lo cual lo que estamos haciendo es que los centros realmente grandes, que están muy digitalizados y que tienen mucho recorrido, ayuden a los centros que son más chiquitos. Con lo cual, vuelvo a lo que comentaba antes, con el cariño y la buena intención de todos, estamos intentando que todos confluyamos a la misma digitalización, porque nos va a llevar muchos años y muchísimo esfuerzo. Comentabas ese cambio tuyo personal, ¿no? También al asumir la dirección corporativa de sistemas. Me gustaría saber ya en ese plano más personal tuyo, cuáles son esos retos a los que tú te has tenido que enfrentar y cómo los has solucionado. El reto principal es cuando se me nombra por mi buena voluntad.
Es decir, estoy convencido de eso. Técnicamente hay gente muchísimo más cualificada que yo. Personalmente hay gente con mucha más empatía o con muchas más actitudes o soft skills, como se dicen a día de hoy, que pueden hacer o que pueden liderar mejor la compañía que yo, sin lugar a dudas. Pero los hermanos, cuando me nombraron, porque es un nombramiento de los hermanos, del Consejo de Administración, que está formado por hermanos, el comité ejecutivo no, pero el Consejo de Administración sí, que es el que me nombra, van buscando una personalidad y un talante que entienda muy bien la orden y que pueda ayudar a crear sinergias de una manera cómplice entre todos nosotros. También es verdad que tengo mucha experiencia en hacer eso en la provincia bética, porque fue el encargo con el que se me contrató, con lo cual ellos ya han visto el resultado de ese talante. Ese talante, tenerlo siempre no es fácil. Hay días mejores, hay días peores, y hay veces que el talante te sale más cariñoso y hay veces que el talante te sale un poco menos cariñoso. Pero en general, lo que se me pide es lo que intento dar, que es talante y cariño, y en la medida de lo posible sin imponer nada. Vamos a enamorar a los profesionales. Como yo digo, mis 107 niños, que son los 107 informáticos que tenemos, junto con un montón de empresas que nos ayudan, que estén a gusto y contentos, y ese es el día a día de esto. Es decir, vamos a tomar decisiones consensuadas, con mucho talante, con muchísimo cariño. Te iba a preguntar precisamente ahora un poco por esas mejores prácticas a la hora de gestionar equipos, pero ya casi que me has respondido con ese cariño que manifiestas, ¿no? Tratar a la gente. No sé si quieres añadir algo más, y también te iba a preguntar precisamente por mejores prácticas a la hora de la implantación de proyectos tecnológicos. Comentábamos antes además que tu trayectoria estaba también vinculada a otros sectores, como por ejemplo el aeronáutico. El sector aeronáutico y el sector aeroespacial, disculpa, y el sector sanitario, del que vengo y en el que estoy ahora mismo, no se parecen en nada. En el sector aeroespacial la tecnificación es tan grande que los ingenieros no nos preocupamos de... Sí, obviamente que sí, ¿no? Pero no nos preocupamos realmente de las relaciones personales. Es decir, tú nos das un objetivo, que es lanzar un satélite de Galileo al espacio, o de implantar una antena que haga seguimiento de los satélites, lo que sea, y nosotros nos das eso, y el reto es tan grande que no necesitamos ni nadie que nos organice. Lo hacemos. En el sector sanitario no. En el sector sanitario es el único sector en el que la mano de obra es quien tiene el poder de la producción, es decir, los médicos son los que dicen lo que tiene que hacer el hospital, con lo cual tienes que estar todo el día convenciendo y enamorando. Vuelvo a lo mismo, el secreto, lo único que añado a cómo gestionar dentro de la empresa es muchísimo talante, muchísima conversación, muchísimo diálogo, dándole lugar a todo el mundo. Es decir, si un médico te dice que la mejor tecnología que se tiene que aplicar para tratar a los pacientes es blanco, escúchale con cariño, porque posiblemente, no, seguro, él sabe qué es lo que tiene que hacer para tratar mejor al paciente. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es, como departamento de servicios que somos, escucharles y hacerle caso, y hacer que la gente que trabaja con nosotros lo haga con el mejor talante posible. Con lo cual, poco más que añadir. Luis, a la hora de escoger una tecnología para realizar un proyecto, ¿qué es fundamental para ti? Nosotros somos afortunados. Todas las grandes empresas tecnológicas se acercan a nosotros porque quieren trabajar con nosotros, pero no se acercan muchas veces con el talante de queremos facturar, se acercan muchas veces con talantes personales. No es la primera vez que... vuelvo a decir, porque es un tema muy sensible. El Hospital Materno-Infantil que tenemos en Esplugas, en Barcelona, acaba de inaugurar el Pediatric Cancer Center. Solamente hay 2 en Europa, en el sur de Europa. Ese hospital ha ayudado a muchísimos niños, pero ha ayudado a muchísimas familias, ha ayudado a muchísimos padres. Muchas veces cuando esa gente quiere agradecernos, se acerca con nosotros no con un espíritu comercial, sino se acerca con nosotros porque quiere ayudarnos. Entonces, que sí, después hay una relación comercial, pero esa primera aproximación es muy generosa, con lo cual estamos muy agradecidos y somos muy afortunados que se nos quieran acercar en ese sentido. Y después es un win-win, todos aprovechamos la coyuntura. Entonces estamos muy al día de la tecnología porque mucha gente se acerca a hablar con nosotros y mucha gente nos ofrece los últimos hitos tecnológicos que hay en el mercado. Cuando nosotros detectamos una necesidad en cualquiera de nuestros centros, acudimos a esas empresas que ya nos han dicho que nos van a poder ayudar. Sacamos pliegos, hacemos concursos, no somos una institución pública en el que los pliegos son públicos y demás, y siempre hay la capacidad de que un dedo decida más allá de lo que son los pliegos. Pero sí que es verdad que entre la información que tenemos de los proveedores, los pliegos que escribimos y después la empatía que tenemos con las empresas, hacen que ir al mercado a buscar las últimas tecnologías sea fácil para nosotros, relativamente fácil para nosotros. Bueno, yo te preguntaba un poco a la hora de escoger la tecnología, no solamente que sea el proveedor que se acerque a vosotros y esa relación,
sino un poco... Es que todo nace del profesional, es decir, somos un departamento de servicios, nosotros estamos quietos hasta que viene el médico, o viene la enfermera, o viene el administrador de un centro y nos dice, creo que puedo tratar mejor al paciente haciendo blanco, o el administrador dice, creo que soy más eficiente si facturo haciendo violeta. Entonces nos cuentan sus problemas y ya vamos a buscar. Escuchamos a nuestros usuarios y en función de lo que nos piden o nos demandan, nosotros vamos a buscar. Como experto en tecnologías, ya me gustaría ver un poco, conocer tu posición y tu visión de este mundo tecnológico en el que nos encontramos ahora mismo. ¿Qué tendencia tecnológica crees que va a cambiar un poco también vuestra actividad? Esto está claro. Nosotros, dos cosas diferentes. Nosotros, el centro de atención de San Juan de Dios es el paciente. ¿Vale? Con lo cual, a través de nosotros tenemos un montón de gráficos de estos que nos gusta a los directivos enseñar, tenemos a un paciente pintado en el centro y todo lo demás es lo que ayuda a que a esa persona vulnerable esté bien tratada, ¿no? Con lo cual, tenemos que acercar las tecnologías a los pacientes, sobre todo porque a día de hoy, pacientes usuarios, como queramos verlo, porque son o pacientes de hospitales o usuarios de las escuelas universitarias, tenemos que acercar la tecnología a esas personas, para que, además, también como la sociedad nos va demandando cada día y cada día más, también ellos piden el empoderamiento de su salud o el empoderamiento de su formación, con lo cual, sabiendo que es el core de San Juan de Dios, que es atender a la persona necesitada, siendo el centro de nuestra atención, y sabiendo que cada vez más la sociedad pide esa cercanía de las tecnologías, está claro que la tecnología tiene que estar a su servicio. Obviamente, si eso es lo que tenemos que hacer, y a día de hoy la tecnología tiene que abrirse a lo que es la tecnología habitual, de lo que es tu centro, es decir, abrirse al mundo, todo pasa por la nube. La tecnología del futuro, nos guste o no nos guste, va a ser proveer servicios de manera fácilmente accesible a todos los empleados, perdón, a todos los usuarios de nuestro centro y empleados, con lo cual tiene pinta que si tú me dices así a gran titular para dónde vamos a ir tecnológicamente es a hacer proyectos en la nube que faciliten esa ubicuidad de las personas y de los profesionales para poder dar servicio allá donde estén. Pues muchísimas gracias, Luis, por esta conversación tan interesante que hemos tenido, por dejarnos conocer esa naturaleza que tiene la Orden y de qué manera, bueno, estáis abordando esos proyectos tecnológicos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Encantado.